Un saludo cordial a todos mis compañeros de esta materia Pedagogía General, a los tutores, maestros y profesores. Este es mi aporte a la socialización de esta materia. Como primer punto, tenemos la diferencia entre educación y pedagogía. En este punto es importante tener como antecedentes que el término educación precede al término de pedagogía, y esto viene a partir de los griegos, donde ellos tenían en cuenta la educación como el acto que desarrollaba las capacidades reflexivas y de pensar del ser humano. La pedagogía, que venía del término o que venía de los esclavos que conducían a los niños o los cuidaban, lo tomaron ya para aplicarlo a la conducción de ese acto de educación. Las escuelas germánicas, con Herbart a la cabeza como su representante, considerado el padre de la pedagogía, toma la pedagogía como el concepto general de la educación. Y en este punto, la educación, que la mencionan como enseñanza o instrucción, es la que forma los contenidos mentales y el carácter del ser humano. Aquí quiero hacer un paréntesis entre el término educación o educar y enseñar. Educar es el acto de la educación. Si lo buscamos en el diccionario, el significado es un sinónimo. Uno busca educar y aparece enseñar. Pero realmente el enseñar es una actividad más primaria que la educación. Es decir, enseñar es transmitir ese conocimiento, que bien lo pueden hacer seres que no tienen raciocinio, como los animales. Veamos, por ejemplo, el caso de una leona que le enseña a cazar a sus hijos. Ya la educación es ese reflexionar de esa enseñanza, es decir, el porqué de la enseñanza y el fruto que produce la enseñanza. Para la escuela francófona, como un representante de ellos, Comper, es uno de los que establece una diferencia necesaria entre pedagogía y educación. Describe a la pedagogía como la teoría de la educación y la educación como la práctica pedagógica, teniendo en cuenta ese proceso reflexivo, que es lo que, como decía anteriormente, nos diferencia a nosotros los seres humanos de los animales. La pedagogía, y comparto ese concepto como lo menciona Zuluaga en sus escritos, es ese conjunto de nociones, de prácticas, que hablan del conocimiento del hombre. Fíjense que es muy similar a lo que viene desde la cultura griega. Del lenguaje de esa enseñanza, de la escuela, del maestro, del contexto. Esto es fundamental porque es que los términos pedagogía y educación se amoldan a la cultura que los está produciendo. La pedagogía es ese acontecer del saber. Como vemos, la pedagogía agrupa todas las concepciones que también incluye la educación, y de hecho a la educación misma. La educación ya reinterpretada como el concepto de enseñanza, ya hablamos de educar y enseñar. La educación es esa transmisión reflexiva de ese saber. Ya también eso lo habían comentado los griegos. Es muy importante que la educación tiene en cuenta las nociones de escuela, de sociedad, de Estado, de cultura y la integración y la interdisciplinariedad que hay entre estos conceptos. Es decir, la relación escuela, Estado, con el gobierno, dentro de la escuela relaciones maestros, alumnos. De hecho, por eso en cuanto a la educación, nosotros tenemos un Ministerio de Educación que es el que se encarga de todas estas actividades, o sea, de comprender la escuela dentro del contexto social, dentro del contexto del gobierno, dentro del contexto escolar mismo, con las familias, con la sociedad a la cual va dirigida. En el segundo punto, vamos a tocar los discursos pedagógicos que constituyeron al maestro y a la escuela durante los siglos XIX y parte del XX. Hacia 1821-1822, posterior a la independencia de estas colonias españolas, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander trajeron el modelo lancasteriano, en vista de que
había una gran población de niños que no tenían instrucciones. Este modelo era la panacea en su momento. Con él se podían instruir 1000 niños con el empleo de un solo maestro, ayudado por tutores que eran los alumnos más aventajados. Esto daba la posibilidad de poder instruir masas grandes de muchachos. Pero en este modelo, primero el maestro no tenía que ser el más preparado ni el más ilustrado. Era una educación en el temor, con base en el castigo y en una disciplina de tipo autoritario. Pretendía básicamente instruir en las primeras letras y uniformar peones, es decir, producir gente dócil, lista o para la guerra o para trabajos que no implicaran mayor preparación. Según los gobiernos de turno que fueron pasando durante este siglo XIX, asimismo fue conocido este modelo, es decir, con Simón Bolívar y Santander se conoció como Plan Santander. Fue evolucionando y podríamos decir que en el gobierno de Pedro Alcantarán Herrán, hacia 1842, Mariano Ospina Rodríguez gestó el Plan Ospina, que ya buscó modificar un poco eso que venía del Plan Santander. Ya hubo más dinero que el gobierno pudo dar para la educación y comenzó también a haber más auge de instituciones de tipo privado para instruir la gente. Ya en este momento ya era un poco menos gente y los maestros ya eran más instruidos. Ya hubo más disciplina en el saber, es decir, ya se instruyó en saberes más específicos para comenzar a generar personas que fueran profesionales en su área. ¿Esto qué motivó al gobierno de turno a hacer esto? Que ya el gobierno necesitaba más organización, necesitaba personas más preparadas que trabajaran en el mismo gobierno, que contribuyeran a acelerar la economía, a modernizarla y a hacer un país más próspero. Notar que pese a lo dictatorial, a lo infrahumano que fuera este procedimiento, sí distó mucho de la monarquía que caracterizó antes de la independencia a estas colonias americanas, por cuanto la monarquía ni se preocupaba tan siquiera por preparar esas clases populares. Ya con este modelo lancasteriano surgió la preocupación de instruir a esas clases obreras. Luego, y basado en los conceptos pestalozzianos, se generó el modelo de enseñanza simultánea. Ya comenzó a cambiar ese tipo de castigo, ya era frenar un poco y comenzar a preparar la gente de una manera más instruida, por cuanto comentaba las necesidades del gobierno de fortalecerse en todos los aspectos sociales y económicos. En este modelo lo que se buscaba era mejorar el carácter del alumno, buscar la autonomía en el sujeto, es decir, una educación de tipo más subjetivo. Los castigos, aunque bajaron en su intensidad y de pronto ya no se hacían de esa manera física con la crueldad, por decirlo así, que se utilizaba en el lancasteriano, sí continuaron. Y ya se establecía un patrón, o el gobierno había establecido un patrón que según el temperamento del alumno a sí mismo era el tipo de castigo. Por el contrario, el alumno que destacaba o que se portaba bien, entonces era el alumno premiado. Este modelo llevó a una emulación y al hedonismo, es decir, ya era el premio, el ser el mejor, y no importaba por qué manera llegara yo a ser el mejor, con tal de serlo, así fuera pasando por sobre los demás. Entonces con esto se generó, por llamarlo así, mucha mediocridad. Eran muy pocos los que sobresalían, pero la gran masa no tenían como esa oportunidad. Entonces fue un modelo que comenzó en cierta forma a generar muchos mediocres y pocos buenos, entre comillas, porque hay que mirar qué era el significado de bueno en ese modelo educativo. De allí comenzó a surgir ya el tercer modelo, que es el denominado de la escuela activa, que ya lo que buscaba era comenzar a buscar más la subjetividad en el alumno.
¿Y desde cuándo? Desde edades tempranas. Entonces, el maestro pasó de ser ese dictador del aula a ser un acompañante, a ser un observador de las necesidades de ese alumno, de qué gustaba en el alumno, qué le llama la atención, y comenzar a enfocarlo en esos saberes. En este momento la disciplina pasó a ser una disciplina de confianza, buscando en esa subjetivación generar la autoconfianza, el autocontrol y la autorresponsabilidad. Ahora se habla de una pedagogía de la subjetivación, una educación en el amor, que yo considero es la que realmente va a generar los verdaderos seres humanos que el mundo necesita. Los seres humanos donde podamos nosotros estimular la inteligencia emocional.